Cuando mi nuera mencionó por primera vez la idea de vivir en mi casa, no le di mucha importancia. Pensé que era algo dulce, un gesto de cercanía. Imaginé mañanas cálidas tomando café juntas, el sonido de la risa en la cocina, una casa llena de vida otra vez. Creí que quería estar cerca de mí. Creí que le importaba. Me equivoqué. Ella no quería unirse a mi hogar. Quería quedarse con él. Recuerdo aquel día con claridad. La luz era suave y en el aire flotaba el olor a pan recién hecho, en alguna casa del vecindario. Yo estaba sentada en mi porche, meciéndome lentamente, sin pensar en nada en particular. Mi hijo y su esposa venían caminando por el sendero. Iban tomados de la mano, pero aquel día no había calidez entre ellos. Mi nuera se quedó de pie. No se sentó a mi lado. No me saludó con un abrazo como antes. Su voz era firme, casi ensayada. Dijo: hemos estado pensando. Sería mejor si nos dejaras hacernos cargo de la casa ahora. Sería más fácil para todos. Intenté entender sus palabras. Entregar la casa. El hogar donde crié a mis hijos. El lugar donde el último aliento de mi esposo aún vive en las paredes. Sentí que mi corazón se movía de una forma extraña, como si algo dentro de él se aflojara. Me mantuve serena. Le dije: mija, esta casa es la historia de mi vida. Es todo lo que tengo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Dijo: sí. Por eso mismo deberíamos ocuparnos de ella ahora. Por el futuro. Su voz era suave, pero debajo había algo oculto. Afilado. Frío. Ese fue el momento en que sentí la primera grieta silenciosa dentro de mí. Mi nombre es Abuela Rosa, aunque la mayoría me llama Rosa o Abue. Gracias por estar aquí conmigo. Cuando compartimos nuestras historias, recordamos que no estamos solos en este mundo. Si estás escuchando ahora, quiero que sepas que estoy agradecida por tu presencia. Si esta historia toca tu corazón, eres bienvenido a quedarte conmigo aquí. Puedes suscribirte, para que camines conmigo el resto de este viaje. Y por favor, dime desde dónde me escuchas. Me encanta saber quién se sienta conmigo al otro lado del mundo. Si has vivido algo parecido y deseas compartirlo, aquí hay un espacio para tu voz. He vivido en esta casa por más de 40 años. No es grande. Es sencilla. Pero cada rincón guarda algo de mi vida. Llegué a este país siendo joven, con más miedo que palabras. Limpié casas, cociné en cocinas ajenas y ahorré cada dólar que pude. Mi esposo trabajaba en construcción, siempre regresando a casa con las manos cansadas y una sonrisa cálida. Construimos este hogar con esfuerzo y paciencia. Crié a mis 2 hijos aquí. El mayor se fue, y el menor se quedó cerca. Su nombre es Daniel. Cuando trajo a la mujer que sería su esposa, la recibí con cariño. La llamé mija desde el primer día. Quise que se sintiera segura, amada, incluida. Ella era segura de sí misma. Inteligente. Tan decidida que al principio la admiré. Vi pequeñas cosas, sin embargo. La forma en que corregía a Daniel frente a los demás. La manera en que sus ojos recorrían la casa, no con cariño, sino con crítica. Aparté esos pensamientos. Me dije que estaba exagerando. La vida siguió, bastante tranquila. Comidas de domingo, risas, mi caldo en la estufa. Daniel siempre comía bien. Eso me hacía feliz. Entonces comenzaron los comentarios. Esta casa es vieja. Podríamos hacer de este lugar algo mucho mejor. Si tuviéramos el control, podríamos arreglar todo. Ella decía, nosotros. Pero algo en su voz decía, yo. La ignoré. La gente habla. Los sueños flotan. No todo pensamiento se convierte en acción. Debí haber escuchado mi intuición. Una tarde, escuché algo que no debía escuchar. Solo un susurro. Unas pocas palabras. Pero se quedaron conmigo como una piedra en el pecho. Dijo:
Cuando la casa sea nuestra, por fin podremos vivir la vida que merecemos. No sabía entonces que las cosas ya se estaban moviendo a mis espaldas. Solo sentía una sombra empezando a instalarse dentro de mi hogar. Quiero que entiendas algo sobre mí. No soy una mujer que pelea. Creo en la paciencia, en la bondad, en el tiempo. Pensé que el amor podía suavizar cualquier cosa. No sabía que no todos valoran el amor de la misma manera. Una mañana, ella llegó más temprano de lo habitual. Tenía unos papeles en la mano. Parecía emocionada, demasiado emocionada. Dijo: Rosa, queremos mudarnos pronto. Será bueno para la familia, ¿verdad? Sonreí, porque no sabía qué más hacer. Le dije: La familia es importante, mija. Podemos hablar. Despacio. Con calma. La vi frustrada. No enojada. No gritó. Solo, frustrada. Como alguien que esperaba algo de mí y no lo obtuvo. No dijo nada más. Pero el silencio tiene peso. Puede instalarse en una habitación como el polvo sobre los muebles viejos. Lento. Pesado. Lo sentí hundirse dentro de mí. Fue entonces cuando una pregunta empezó a crecer en mi interior, pequeña pero afilada. ¿Ella me ama? ¿O ama lo que tengo? No lo sabía entonces. Estaba a punto de descubrirlo. De la forma más dura. La vida siguió en silencio por un tiempo. El sol aún entraba en la cocina con su luz suave de la mañana. Los pájaros seguían posándose en la cerca, sacudiendo sus alas como siempre. Yo seguía preparando mi café del mismo modo, con una pizca de canela y removiendo despacio. Hay una paz extraña que llega antes de una tormenta. Una paz que esconde cosas. Daniel venía a visitarme seguido entonces. Se sentaba a la mesa y tomaba café, aunque siempre decía que era demasiado fuerte. Cuando reía y me contaba historias del trabajo, podía ver al niño que fue, el que me traía piedritas y las llamaba tesoros. Esos momentos me daban calor en el alma. Creía que aún estábamos conectados, madre e hijo. Me aferraba a esa creencia como quien se envuelve en una cobija en una noche fría. Isabella no venía cada vez. Y cuando lo hacía, traía una presencia distinta. Su perfume llenaba las habitaciones. Sus pasos eran precisos. Caminaba por la casa como quien mide algo. No medía recuerdos. Medía espacio. Propiedad. Futuro. Hacía preguntas. ¿Cuánto costó esta casa cuando la compraste? ¿Aún tienes los documentos originales? El título está solo a tu nombre. Preguntaba esas cosas con ligereza, como si fuera conversación casual. Yo respondía con sinceridad. No pensé nada de eso. Creí que la honestidad nos protege. No sabía que algunas personas usan la honestidad como herramienta. Como puerta. Como llave. Una tarde, Daniel no estaba con ella. Se sentó a mi mesa. Juntó las manos. Me miró directamente a los ojos. Dijo: Rosa, te estás haciendo mayor. Alguien debería hacerse responsable de la casa antes de que pase algo. Su voz era suave. Gentil. Ensayada. Le pregunté en voz baja: ¿te preocupa por mí o por la casa? Hizo una pausa. Solo un segundo. Un segundo puede revelarlo todo. Dijo: por ambos. Claro que por ambos. Su sonrisa era cálida. Su tono, frío. Sentí que dentro de mí se formaba un pequeño moretón. Un dolor silencioso que no gritaba. Le dije: este hogar guarda mi vida, mija. Aquí está la memoria de mi esposo. Aquí están mis años. Sé que mi cuerpo envejece. Pero mi corazón todavía sabe cuál es su lugar. No apartó la mirada. Dijo: él querría que dejaras que alguien te ayudara. Deberías confiar en nosotros. Usó la memoria de mi esposo como una herramienta. Esa fue la herida más profunda. Asentí.
No quise conflicto. Me dije a mí misma que el tiempo calmaría sus pensamientos. Creí que Daniel lo entendería. Me equivoqué. Una noche, entré a la sala y vi unos papeles sobre la mesa. Papeles que nunca había visto. Mi nombre estaba impreso en ellos. Mi firma no. Ese fue el momento en que comprendí que algo ya había comenzado. Conversaciones. Planes. Decisiones. Yo no había sido parte de ellos. Ya era una pieza en el plan de alguien más. A la mañana siguiente, cociné el desayuno como siempre. Huevos. Tortillas. Café. Esperé. Daniel entró antes del trabajo, cansado pero familiar. Le besé la mejilla. Sonrió, pero sus ojos estaban en otro lugar. Nos sentamos. Hablé con suavidad. Le dije: Daniel, quiero hablar sobre la casa. Su rostro cambió. No era enojo. Solo incomodidad. Como alguien que pisa una piedra descalzo. Exhaló despacio. Mamá, por favor entiende. Solo queremos lo mejor para ti. Asentí. Lo sé, mi hijo. Lo creo. Siempre lo he creído. Pero necesito saber algo. ¿Esto se trata de cuidar o de conveniencia? Él miró su café. Revolvía y revolvía. Luego susurró: Isabella piensa que ya es tiempo. Será más fácil para todos si la casa está a nuestro nombre. Así, cuando llegue el futuro, no habrá confusión. Mi corazón latía firme. Pesado. Vivo. Pregunté: ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? No respondió. No de inmediato. Luego dijo, en voz baja: Quiero paz, mamá. No quiero conflicto. A veces, lo que la gente llama paz es solo silencio forzado sobre la verdad. Puse mi mano sobre la suya. Sus dedos no se cerraron alrededor de los míos. Dije: Te amo, Daniel. Siempre. Pero no voy a dejar que me muevan como si fuera un mueble. Esta vez, me miró. Sus ojos llevaban algo roto. Algo desgarrado. No culpa. No tristeza. Algo entre las dos. Dijo: Solo intentamos ayudar. Respondí. La ayuda no comienza tomando lo que no se ofrece. No dijo nada más. El silencio llenó la cocina. Espeso. Difícil de respirar. Lo vi mirar al suelo, luego a la ventana, luego a cualquier lugar excepto a mí. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Podía escuchar mi propia respiración. Lenta. Cuidadosa. El tipo de respiración que uno hace cuando intenta no llorar. Puse mi mano sobre la mesa de madera. La misma mesa donde unas manos pequeñas una vez practicaron escribir letras. El mismo lugar donde mi esposo se sentaba a leer el periódico mientras tomaba su café de la mañana. Casi podía verlo allí. Sus ojos gentiles. Su sonrisa tranquila. Ese fue el momento en que entendí algo con claridad. La casa ya no era un hogar para ellos. Era preparación. Era estrategia. Era algo que asegurara antes de que el tiempo siguiera su curso natural. Para mí, esta casa es la historia de mi vida. Para ellos, era algo que adquirir antes de que yo siquiera me fuera. La verdad se asentó dentro de mí como aire frío sobre huesos viejos. Esto era solo el comienzo. Sabía que tendría que mantenerme firme. Si no protegía mi hogar, todo lo que amaba podía desaparecer. Después de ese día, algo en mí se volvió más atento. No grité. No discutí. Esa no soy yo. Mi fuerza siempre ha sido silenciosa. Del tipo que sostiene, no del que empuja. Pero empecé a observar con cuidado. Noté cómo Isabella miraba el pasillo, no con afecto, sino con cálculo. Noté cómo pasaba los dedos por los gabinetes como si los evaluara.
Hacía preguntas sobre reparaciones de seguros en un tono tan suave que cualquiera pensaría que solo era curiosidad. Ahora lo sabía. La curiosidad era una máscara. Ella tenía planes. Seguí con mis rutinas. Cocinaba, cuidaba mis plantas, doblaba la ropa con manos lentas. La vida continuaba, pero algo en el aire era distinto. Una frialdad, constante y sigilosa. Una tarde, Isabella me invitó a almorzar. Lo pidió con amabilidad, al menos en la superficie. Acepté, porque quería creer que aún podíamos hablar de corazón a corazón. Fuimos a un pequeño café en el centro, uno con sillas que tambaleaban y platos que no combinaban. Me gustaba ese lugar. Se sentía real, como la vida cuando no pretende ser perfecta. Se sentó frente a mí con una postura impecable. Su sonrisa era suave, pero se veía colocada en su rostro, no nacida de él. Dijo: Rosa, deberíamos hablar con honestidad. De mujer a mujer. Asentí. Te escucho, mija. Juntó las manos con cuidado. Estás sola ahora. Daniel y yo necesitamos estabilidad. Estamos tratando de construir un futuro. Esta casa podría dárnoslo. Su voz era suave. Su significado, no. Respondí con calma y firmeza. Esta casa guarda mis recuerdos. Aquí vive la presencia de mi esposo. No puedo regalarla. No perdió la compostura. No tendrías que regalarla. Podrías quedarte. Solo transferiríamos la propiedad mientras aún puede firmar. Su tono no subió. Sus ojos no se ablandaron. Sentí algo tensarse dentro de mi pecho, como un hilo que se estira lento, deliberadamente. Pregunté. ¿Ya hablaste con alguien, verdad? Asintió. Sin dudar. Sí. Un abogado me explicó el proceso. Es muy sencillo. Mi corazón no se rompió en ese momento. Ya venía agrietándose. Solo fue otro pedazo que se soltó. Pregunté. Daniel lo sabe. Sonrió apenas. Confía en mí. El significado era claro. Esto ya no era solo idea suya. Ella la había moldeado. Cultivado. Plantado en el corazón de Daniel como si hubiera nacido allí por sí sola. Terminamos la comida en silencio. Nos agradecimos al salir, aunque las palabras sonaron vacías. Así es mi corazón, cortés incluso cuando está herido. Me senté en el auto antes de encenderlo. Respiré despacio, dejando que la verdad se asentara. Susurré. No me moverán. No por terquedad. Por pertenencia. Este hogar es la tierra de mi alma. 2 días después llegó una carta. El sobre era grueso. Oficial. Mi nombre impreso en tinta negra, firme. Mis manos temblaron un poco al abrirla. Dentro había un aviso. Una solicitud para iniciar una revisión legal de la propiedad. Ella había dado otro paso. Sin hablar conmigo. Sin dudar. La habitación se sintió diferente. Leve. Inclinada. Más fría. Esto ya no era conversación. Era confrontación. Real. Silenciosa. Y ya en marcha. Era una guerra, pero una guerra callada. Una guerra hecha de papeles, firmas y silencio. Esa noche, me senté en la sala con las luces apagadas. La casa estaba quieta, llena de sombras. Escuchaba mi respiración, lenta y constante. Recordé la primera noche que mi esposo y yo dormimos aquí, sobre cobijas en lugar de una cama. Reímos. Nos abrazamos. Dijimos que esta casa sería nuestro hogar, no solo un lugar donde vivir. Mis ojos se llenaron de lágrimas nacidas de la memoria, no de la debilidad. Susurré. Si estás aquí, mi amor, muéstrame qué hacer. No quiero perder lo que construimos. Algo cálido se instaló en mi pecho. No una respuesta, solo la sensación de ser sostenida. Sabía que necesitaba ayuda.
No de los tribunales, no de la ira. De alguien que entendiera mi corazón. Por la mañana, llamé a mi hermana mayor. Al contestar, percibió el dolor en el silencio de mi respiración. Dijo: Rosa. Cuéntame. Así lo hice. Despacio. Ella escuchó. Cuando terminé, dijo: No firmes nada. Mantente firme. No estás sola, hermana. Me tienes a mí. Tienes a Dios. Y tienes tu fuerza. Fuerza. Había olvidado esa parte. Después de colgar, me quedé inmóvil por un momento. Algo dentro de mí se asentó. Esto ya no se trataba de propiedad. Se trataba de dignidad. De la parte de ti que te niegas a entregar. La casa no era madera y clavos. Era el lugar donde mi vida había sucedido. Y yo no iba a desaparecer en silencio. Los días siguientes pasaron despacio. Mantuve mi rutina para mantenerme en pie. Café. Plantas. El porche. El mundo seguía girando, incluso con una tormenta en mi pecho. Pero Isabella no estaba esperando. Una tarde, sonó el teléfono. Daniel. Su voz era tensa, cuidadosa. Mamá, queremos pasar esta noche. Necesitamos hablar de algunas cosas. La palabra hablar sonó afilada. Dije: Claro, mijo. Prepararé la cena. Pausó. No. Comeremos antes de llegar. El significado era claro. Esto no era familia. Era negocio. De todas formas, limpié la casa. Limpiar me ayuda a respirar. A recordar quién soy. Cuando llegaron, el atardecer hacía brillar la casa con suavidad. La casa recordaba el amor, aunque ellos no. Daniel se sentó. Isabella permaneció de pie, sosteniendo una carpeta. Ya sabía lo que había dentro. Mamá, empezó Daniel, tenemos que tomar decisiones antes de que las cosas se compliquen. Asentí con suavidad. Entiendo que el tiempo avanza. Pero esta casa. Isabella intervino. Esta casa necesita reparaciones. No puedes manejarla sola. Nosotros sí. Estamos intentando ayudar. Su voz era educada. Su intención, no. He vivido aquí mucho tiempo, dije. La casa está bien. Sonrió una pequeña sonrisa ensayada. Está bien por ahora. Pero no será así por mucho tiempo. Es mejor transferir todo mientras aún puede firmar los papeles. Vi a Daniel mirarla primero, luego mirarme a mí. Sus ojos estaban inquietos. El niño que alguna vez corrió descalzo por estas habitaciones aún estaba ahí, pero más pequeño. Lo miré. De verdad lo miré. Sus ojos estaban cansados. Sus hombros caídos, como si cargara algo que no eligió. Pregunté en voz baja. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿O lo que ella quiere? Cerró los ojos un momento. Luego susurró. Es lo que hace las cosas más fáciles. ¿Más fáciles para quién? No para mí. No para la memoria de mi esposo. No para el amor que construyó este hogar. Respiré hondo. Te amo, mi hijo. Pero no firmaré nada. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. Esta es mi casa. Y seguirá siendo mi casa hasta que Dios me llame a otro lugar. La expresión de Isabella se tensó. Su voz se mantuvo calmada, pero sus palabras se afilaron. Estás siendo irracional. Esto es por el bien de todos. La miré a los ojos, firme y clara. No estoy siendo irracional. Estoy protegiendo lo que es mío. El silencio llenó la habitación. Pesado. Cercano. Daniel se levantó de golpe. Pasó la mano por su cabello. Tal vez deberíamos irnos. No tocó mi mano. No miró hacia atrás. Se fue como un hombre que huye de algo doloroso. Isabella lo siguió, deteniéndose un momento en el umbral.
dijo en voz baja. Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Luego salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El sonido fue fuerte. Retumbó. Me quedé sentada mucho tiempo. No lloré. Solo respiré. Esa noche, mi teléfono se encendió. No era Daniel. Era otra persona. El mensaje decía: escuché lo que están planeando. ¿Necesitas saber algo? Mi corazón se detuvo un segundo. Era de una vecina de muchos años. Alguien que había observado nuestra casa desde la acera de enfrente durante mucho tiempo. Sus siguientes mensajes llegaron despacio, uno por uno. Ella ha estado trayendo agentes inmobiliarios a tu casa cuando no estás. Ha estado tomando fotos. Está preparando todo para poner la propiedad en venta. Mi respiración se cortó. Mi casa ya no era una esperanza para ella. Era una transacción. Cerré los ojos. Me dije, sé fuerte. No enojada. No amargada. Fuerte. Porque esto ya no se trataba de miedo. Se trataba de mantenerme firme. Y yo no había terminado. Ni siquiera cerca. A la mañana siguiente, caminé hasta la casa de mi vecina Teresa. Abrió la puerta antes de que yo tocara. Tomó mis manos y besó mi mejilla. Sin palabras. Solo calidez. Nos sentamos a su mesa. Habló en voz baja mientras me contaba lo que había visto. 2 agentes inmobiliarios. Caminando por mis habitaciones. Abriendo los armarios. Midiendo paredes. Tomando fotografías. Hablaban con entusiasmo. No sobre recuerdos. No sobre vida. Hablaban sobre valor. Ganancia. Mi estómago se sintió pesado, sólido, como una piedra que no podía tragar. Escuché a Teresa en silencio hasta que terminó. Su mano cubrió la mía, cálida y firme, como un ancla cuando la marea quiere arrastrarte. No estás loca, dijo. No lo estás imaginando. No estás sola. Sus palabras se asentaron dentro de mí lentamente, como el agua empapando la tierra seca. Cuando salí, el mundo seguía igual. Niños en bicicletas. Perros ladrando. Una brisa movía las hojas suavemente. La vida continuaba, intacta ante la tormenta dentro de mi pecho. Entonces entendí algo. Esto no era confusión. No era un malentendido. Era un plan ya en marcha. Dentro de mi casa, caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba lo que más importaba. Allí estaba la escritura. Mi nombre. El nombre de mi esposo. Tinta que llevaba historia, trabajo, sacrificio, amor. Puse mi mano sobre ella. El papel estaba frío. Mi mano, cálida. No he terminado, susurré. Esa tarde sonó el teléfono. La voz del abogado era tranquila, casi cuidadosa. Rosa, creo que debería venir. Hay documentos que necesita ver con sus propios ojos. Mi corazón no se aceleró. Simplemente se volvió quieto, de esa quietud que llega antes de la lluvia. A la mañana siguiente, fui a su oficina. No le dije nada a Daniel. Aún no. Necesitaba que la verdad se mantuviera sola, sin voces que la mancharan. El abogado colocó un archivo frente a mí. Lo abrió despacio. Vi los papeles. Y luego vi mi firma. Excepto que no era mía. El mundo no giró. No se rompió. Solo, se tensó. Alguien había trazado mi nombre. Alguien había practicado mi letra. Alguien había decidido que no necesitaba saberlo. El abogado habló suavemente. Usted tiene control legal total de su hogar. Ningún documento puede procesarse sin su firma real. Está a salvo, mientras no firme nada. Ni por amor. Ni por presión. Ni por culpa. El alivio llegó en silencio, como un suspiro cálido. Le agradecí. Salí.
La luz del sol se sentía más nítida ahora, limpia y honesta. Esto no se trataba de una casa. Se trataba de alguien que creía que podía quitarme la voz. Que la edad me hacía débil. Que el dolor me hacía pequeña. No me conocen. Caminé de regreso a casa. Abrí la puerta. El aroma a café y lavanda me recibió como un abrazo. Toqué la pared suavemente. Seguimos juntos, susurré al recuerdo de mi esposo. Esto no era el final. Era el comienzo de la lucha. Desperté antes del amanecer. El sueño me había tocado, pero apenas. Cuando el corazón lleva peso, se niega a descansar. Me senté en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café caliente, dejando que el calor me recordara que aún estaba aquí. Aún respirando. Aún intentando. La casa estaba quieta. Demasiado quieta. El silencio puede sentirse vivo cuando algo dentro de un hogar se está rompiendo. Pensé en la noche anterior. El rostro de Daniel. Su voz. Esa puerta cerrándose detrás de él. Había escuchado puertas cerrarse antes, pero esa sonó diferente. Sonó como el principio de una distancia. Susurré. ¡Ay, Dios! ¿Qué le está pasando a mi familia? Desearía que mi esposo estuviera a mi lado. Él siempre sabía cómo traer a los niños de vuelta a la paz. Su voz era lenta, calmada, medida con cuidado. Lo había visto convertir tormentas en lloviznas con solo unas pocas palabras. Ahora era solo yo, sosteniendo los pedazos que no querían quedarse juntos. Miré alrededor de la cocina. Esta casa alguna vez sostuvo risas que sacudían las paredes, música que llenaba las mañanas de domingo, y el aroma tibio del pan enfriándose sobre la mesa. Ahora el aire se sentía desconocido. Como si caminara dentro del recuerdo de un hogar, no en el hogar mismo. Pasos. Daniel entró. Sus hombros pesaban. Sus ojos traían una tristeza cansada. Se sentó frente a mí. No habló. Esperé. Era denso. La casa parecía contener la respiración. Susurré. Estoy cansada, mijo. Él susurró. Yo también. Nos quedamos ahí, juntos, pero de algún modo aún solos. Los días siguientes pasaron en silencio. No un silencio pacífico. Era ese que llega después de que algo se rompe y nadie quiere mirar los pedazos. Nos movíamos con cuidado, como si el suelo pudiera quebrarse bajo nuestros pies. Intenté ayudar sin ocupar espacio. Limpié pequeñas cosas. Regué las plantas. Cociné, pero me serví poco. Quería que Isabel respirara en esta casa sin sentirse opacada. Mateo trataba de ser amable con todos. Hablaba suavemente. Escuchaba. Podía ver el peso creciendo sobre él. Se notaba en sus hombros. En la forma lenta en que se sentaba. Sofía hablaba muy poco. Solo observaba. Los niños suelen entender la verdad antes que los adultos. A veces se sentaba junto a mí y apoyaba su cabeza en mi brazo. No hacían falta palabras. Ese pequeño calor bastaba para recordarme que aún era amada. Una tarde, doblaba la ropa en la sala. La luz del sol era suave y cálida, como un momento de una vida en paz. Pero por dentro, todo estaba tenso. Isabel entró. Los brazos cruzados. El rostro contenido. No se veía enojada. Solo agotada. Dudó un instante. Luego habló en voz baja. Sé que estás intentando. La sinceridad en su voz me sorprendió. Dejé la toalla a un lado y le presté toda mi atención. Lo intento, dije. No quiero ser una carga. Asintió. Siento que siempre me comparan. Con alguien que estuvo antes que yo. Entendí. Hablaba de mi suegra. Una mujer que dejó sombras largas en esta casa. Fuerte. Respetada. Un pilar. A veces, una tormenta. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No quiero que te comparen con nadie, dije.
Cada mujer construye un hogar a su manera. Bajó la mirada. Siento que estoy fallando. Me levanté y caminé hacia ella despacio. Con cuidado. Con ternura. No estás fallando, le dije. El matrimonio no es fácil. La maternidad no es fácil. Compartir una casa con otra mujer no es fácil. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La secó rápido. Solo quiero que esta casa se sienta mía, susurró. Asentí. Lo entiendo. Me miró, y por un momento, nuestros corazones se reconocieron. Dolor con dolor. Mujer con mujer. No nos abrazamos. No hubo un momento dramático. Solo comprensión silenciosa. Esa noche dormí un poco mejor. No del todo. Pero lo suficiente. Creí que ese momento nos salvaría. Creí que lo peor había pasado. No sabía que algo más ya se estaba moviendo. Algo que abriría heridas que pensé que ya habían sanado. 2 días después, escuché a Isabel hablando en el pasillo. Las paredes de esa casa tenían oídos. No tenía intención de escuchar. El corazón oye lo que teme. Hablaba en voz baja por teléfono. Ella no puede quedarse aquí, susurró. Si lo hace, esta casa nunca se sentirá mía. Necesito que Mateo elija. Necesito que le pida que se vaya. Me quedé inmóvil. Completamente inmóvil. Hasta mi respiración se detuvo. No necesitaba escuchar más. Las palabras bastaban. Esa noche, durante la cena, el silencio volvió. Un silencio nuevo. Pesado con decisión. Después, fui a mi habitación y me senté al borde de la cama. Mis pequeñas cosas, mis fotografías, mis recuerdos me rodeaban. Una vida construida despacio, con cuidado, con amor. Pensé en mi esposo. Imaginé su presencia a mi lado. Sus manos. Su voz. Él habría dicho algo simple. Algo firme. No te quedes donde tu presencia haga que otro se encoja. Las lágrimas llegaron. Suaves. Silenciosas. Una liberación tranquila. Amaba esta casa. Amaba a esta familia. No quería ser la sombra que apagara su luz. Me acosté y esperé el sueño. Finalmente, llegó. La mañana se sintió pesada antes incluso de abrir los ojos. Algo había cambiado en el aire. Me moví despacio, no por cansancio, sino por comprensión. Preparé café y me senté cerca de la ventana. La luz afuera era tenue. Un pajarito saltaba sobre la cerca, libre, sin peso. Me pregunté cómo se sentiría moverse sin dudar. Mateo salió temprano al trabajo. Cada día se iba antes. A veces el trabajo es una forma de escapar. A veces el hogar pesa demasiado para quedarse dentro durante el día. Sofía aún dormía. Los niños duermen profundamente cuando el mundo a su alrededor está confundido. Sus sueños los protegen. Isabel entró a la cocina. Caminaba despacio, no con enojo esta vez, sino con reflexión. Preparó té y se sentó frente a mí. No hablamos por un largo rato. El silencio no dolía. Solo estaba lleno. Finalmente dijo. Necesito preguntarte algo. Levanté la vista, esperando. Juntó las manos, como si sostuviera algo frágil. Cuando te mudaste aquí después de que tu esposo falleció, dijo suavemente, trajiste una caja. Una de madera. La guardas en el closet de tu habitación. Mi corazón se detuvo un momento. Solo uno. Asentí despacio. Sí. Ella me miró con cuidado. ¿Qué hay en esa caja? Sentí que el aire volvía a cambiar. Como si la casa misma escuchara. Esa caja tiene cartas, respondí en voz baja. Cartas de mi esposo. Cartas de cuando nos conocimos. Fotografías de nuestros primeros años de matrimonio. Cosas que no quería perder. Isabel parpadeó, sorprendida. Yo pensé.
No terminó la frase. Esperé. A veces el silencio invita a la verdad. Respiró hondo. Pensé que era algo sobre la casa. Papeles de propiedad. Algo que probara que la casa era tuya. Ahí estaba. El centro de todo. Sentí un pequeño dolor recorrer mi pecho. No agudo. Solo profundo. No, dije. La casa le pertenece a Mateo. A tu familia. Nunca quise quitársela. Sus ojos se abrieron un poco. Solo un poco. Lo suficiente para mostrar comprensión. Luego su rostro se suavizó. El miedo es ruidoso. La verdad es silenciosa. Bajó la mirada hacia su té y susurró. Pensé que habías venido a reemplazarme. A tomar el control. A recordarme que no era suficiente. Negué suavemente con la cabeza. Vine porque estaba sola. No para tomar nada. Solo para vivir cerca de mi familia. Sus manos temblaron levemente. No por enojo. Por alivio. Por confusión. Por el peso del malentendido. En ese momento, Sofía entró a la cocina, frotándose los ojos, medio dormida. Se acercó a mí y apoyó su cabeza en mi brazo. Un abrazo silencioso de mañana. Isabel nos observó. Y algo en su expresión cambió. Muy despacio. Como el hielo derritiéndose. Volvió a hablar, con la voz más suave. Entonces hay algo que necesito saber. Esperé. Mi corazón tranquilo. Preguntó. ¿Por qué siempre tocas la pared del pasillo cuando pasas por ahí? Cada vez. Todos los días. Te he visto hacerlo. Ah. Ese pequeño hábito. Ese recuerdo silencioso. Miré hacia el pasillo. La pared beige, simple. Nada especial para nadie más. Cerré los ojos, y el pasado volvió como una ola suave. Ese lugar en la pared, dije, casi en un susurro, es donde mi esposo apoyaba la mano cuando estaba enfermo. Cuando intentaba caminar hacia la cama o la cocina. Ya no tenía fuerza al final. Así que descansaba su mano allí y respiraba. La habitación se suavizó a nuestro alrededor. La toco, continué, porque me recuerda a él. Me recuerda que aquí vivió el amor. No solo el dolor. No solo la dificultad. El amor. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Lágrimas verdaderas. De esas que llegan cuando el corazón finalmente entiende. Cubrió su boca con la mano y se permitió sentir. Susurró. No lo sabía. No sabía nada de esto. Asentí. ¿Cómo podría saberlo? Nunca lo dije. Guardé esos recuerdos en silencio. Tal vez demasiado en silencio. Ella secó sus lágrimas. Despacio. Con cuidado. Nos quedamos así mucho tiempo. Sin hablar. Solo estando. Creí que ese momento lo sanaría todo. Creí que la comprensión traería paz a la casa. No sabía que el secreto en la caja de madera era mucho más grande de lo que recordaba. Y que abrirla revelaría algo que cambiaría el corazón de Isabel para siempre. Esa noche decidí abrir la caja. Sentí la necesidad de compartir algo al fin, en lugar de cargarlo sola. Pensé que tal vez compartir recuerdos nos acercaría. Que haría que la casa se sintiera compartida, no dividida. Llevé la caja a la sala. Era vieja. De madera oscura. Con arañazos de años de viaje y vida. El candado era sencillo. Lo abrí con una pequeña llave que guardaba en una cinta delgada. Isabel se sentó frente a mí. Callada. Respetuosa. Sin exigir. Sin sospechar. Solo presente. Levanté la tapa. Dentro había fotografías. Cartas atadas con un cordón descolorido. Un pequeño collar de plata. Una pulsera de bebé. Y una hoja doblada, amarillenta por el tiempo. Tomé primero la pulsera. Pequeña. Suave. Era de Mateo,
dije. De cuando nació. Isabel sonrió suavemente. Luego levanté la hoja doblada. Y al abrirla, el aire se me atascó en el pecho. Había olvidado. De verdad lo había olvidado. Era la escritura original de la casa, escrita a mano. Firmada por mi esposo. Fechada. Y al final, con su propia letra, decía: para Mateo y con quien él elija construir su vida. Esta casa es de ellos. No mía. No de mi madre. De ellos. Que el amor guíe este hogar. Isabel se cubrió la boca. Lloró. No de miedo. No de enojo. No de competencia. Lloró porque la verdad a veces es más generosa de lo que esperamos. Sostuve el papel con cuidado. Mi esposo dejó esta casa a mi hijo. A ustedes, dije suavemente. Mucho antes de que yo regresara aquí. Esta siempre fue su casa. Isabel extendió la mano y tomó la mía. La apretó, con suavidad, como si sostuviera algo valioso. Lo siento, susurró. Yo también, respondí. Esa noche no perdimos a la familia. La salvamos. Después de aquella noche con la caja, la casa se sintió diferente. Más suave. Como si las paredes exhalaran. Como si algo pesado, al fin, se hubiera dejado caer. Isabel y yo nos movíamos en silencio una alrededor de la otra. Pero ya no por miedo. Sino por respeto. Por una nueva comprensión que antes no existía. Empezó a sentarse conmigo en las mañanas, en la mesa. A veces hablábamos. A veces no. A veces el silencio también es una forma de sanar. Mateo parecía aliviado. Lo veía en sus hombros. En su sonrisa. Me abrazaba más seguido. Besaba a Isabel en la mejilla con más ternura. Jugaba. Con Sofía con más risa en la voz. Aquella casa volvió a sentirse como un hogar. Una tarde, estábamos todos en la sala. El sol entraba por la ventana. Sofía dibujaba en el suelo con lápices de colores. Isabel doblaba la ropa. Mateo arreglaba una lámpara. Y yo pelaba naranjas. Era uno de esos momentos familiares simples y tranquilos que parecen comunes mientras ocurren. Pero que después entiendes que eran preciosos. De pronto Sofía preguntó. Abuela, ¿puedo ver la caja otra vez? Sonreí. Los niños recuerdan todo. Todavía no, mi amor, le dije. Algunas cosas en esa caja necesitan descansar un poquito más. Ella asintió, satisfecha con esa respuesta. Pero Isabel me miró con dulzura. Calma. Sin miedo esta vez. Solo con curiosidad. Si algún día quieres compartir más, dijo, aquí estoy. Le toqué la mano con suavidad. Cuando el corazón está listo, lo sabe. Sonrió. Una sonrisa real. Suave. Cálida. Parecía que la paz por fin estaba creciendo. Entonces llegó el giro que no vi venir. Creí que lo peor había quedado atrás. Creí que ya habíamos alcanzado la comprensión. No sabía que el pasado aún guardaba un secreto más. Un secreto que esperaba en silencio, listo para cambiar la forma de nuestro hogar una vez más. 2 días después, sonó el teléfono. Mateo contestó. Yo estaba en la cocina y podía oír su voz, pero no las palabras al principio. Su tono cambió mientras hablaba. Se volvió lento. Pesado. Confuso. Colgó. Entró en la cocina. Su rostro estaba pálido. Mamá, dijo, tenemos que hablar. Me senté. Él se sentó a mi lado. Isabel estaba en la puerta, observando con cuidado. El aire se sentía quieto. La llamada era del hospital, dijo. Sobre papá. Mi corazón se detuvo. Lo miré. Tu padre se fue, dije suavemente. Tuvimos su funeral. Lo vi ser enterrado. Mateo tragó saliva. Su voz tembló, no por miedo,
sino por algo más profundo. Sí, dijo. Pero, eso no fue lo que dijo el hospital. El mundo pareció inclinarse. No podía entender. Continuó despacio. Cada palabra, pesada. Papá era donante de órganos. Sus registros estaban conectados a un registro de investigación. Han estado tratando de comunicarse con nosotros por meses. Hizo una pausa. Encontraron algo en sus archivos médicos. Algo que escribió antes de morir. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Qué escribió? Mateo sacó un pequeño papel doblado de su bolsillo. Me lo entregó. Lo abrí. El papel era viejo. No tanto como los de la caja. Pero lo suficiente para mostrar que el tiempo había pasado. La letra era la de mi esposo. Reconocí cada trazo, cada curva suave. La nota era corta. Decía: si algo me pasa, por favor dile a Mateo la verdad sobre la otra escritura. La casa pequeña cerca de la iglesia le pertenece a él y a su esposa. Y la habitación del fondo, le pertenece a la madre de ella. Miré las palabras. Mi corazón se sintió pesado y confundido. Su madre. La madre de Isabel. Levanté la vista lentamente. Isabel me miraba, con los ojos muy abiertos. Susurró: ¿mi madre? Mateo bajó la mirada. Tu madre vivía en este pueblo antes de que nacieras. Antes de que muriera. Papá la conocía. Eran buenos amigos. Le prometió que su memoria siempre tendría un lugar. Sentí que algo dentro de mí se movía. No celos. No dolor. Solo sorpresa. Una nueva pieza de la historia. La mano de Isabel temblaba. ¿Quieres decir que siempre hubo un lugar para mí aquí? Incluso antes de que yo lo supiera. Asentí despacio. Sí. Tu madre fue amada. Y respetada. Y recordada. Nunca estuviste luchando conmigo por un lugar. La casa ya tenía una parte de tu familia también. Isabel se sentó en la silla. Cubrió su rostro con las manos. Y lloró. No lágrimas de ruptura. Lágrimas de liberación. De darse cuenta de que ya no tenía que pelear más. Mateo se sentó a su lado y la abrazó. Los miré. Mi pecho se sintió cálido. No pesado. Toda la pelea. Todo el miedo. Toda la confusión. Todo por no saber que el amor había estado aquí mucho antes que nosotros. Mi esposo construyó esta casa para nosotros. Pero resultó que también la construyó para ella. Para nuestro hijo. Para nuestra nieta. Para la memoria de la madre de Isabel. Esta casa no era mía. Ni de Isabel. Ni de Mateo. Era una casa construida con amor que cruzó generaciones. Un amor que no necesitaba pelearse. Un amor que se compartía. Esa noche, la casa volvió a sentirse llena. Llena de historia. Llena de verdad. Llena de pertenencia tranquila y suave. Cenamos juntos. No con cuidado. No despacio. Solo naturalmente. Como una familia que había encontrado el camino de regreso el uno al otro. No éramos perfectos. Pero estábamos juntos. Y a veces, juntos es suficiente. Todavía recuerdo cómo la luz de la mañana entraba por las cortinas el día en que todo, por fin, se asentó. Era una luz suave, como si intentara no perturbar nada. La casa estaba en silencio. Sin discusiones. Sin tensión. Solo silencio, de ese que permite que el corazón vuelva a respirar. Me senté en la mesa de la cocina con una taza tibia de café con leche. Y miré las sillas vacías a mi alrededor. Aquellas sillas alguna vez sostuvieron risas. También sostuvieron enojo. Decepción. Pero ahora, solo sostenían paz. La paz puede sentirse extraña cuando no estás acostumbrada a ella. Casi se siente demasiado suave, como si pudiera deslizarse entre tus dedos si no tienes cuidado.
Después de todo lo que pasó con mi nuera, las peleas, las miradas frías, las palabras que dolían como cuchillos pequeños. Pensé que nunca volvería a encontrar calma en mi vida. Pensé que mi hogar nunca volvería a sentirse seguro. Pero la vida tiene una forma de moverse, lenta, pero segura. Como la marea. Seguía viviendo en mi propia casa. Ella ya no estaba. Se había ido hacía tiempo. Después de entender que una casa nunca son solo paredes. Es memoria. Es amor. Es algo que no se puede quitar, por mucho que se intente controlar. Y mi hijo, bueno, esa fue la parte que más tardó. Volvió a visitarme, poco a poco, paso a paso. Como alguien que pisa un lago congelado para ver si el hielo puede sostener su peso. Primero venía solo a dejar el correo. Después, a revisar el techo. Y un día, simplemente se sentó. Sin palabras. Solo se sentó. Y eso fue suficiente. La sanación no se apresura. La sanación espera a que estés lista. Una noche, finalmente habló. Su voz era suave, como si temiera escucharse a sí mismo. Mamá, me equivoqué, dijo. No le respondí, te lo dije. No le dije, ¿por qué no me escuchaste? No necesitaba decir nada. Simplemente extendí la mano y toqué la suya. A veces, el amor no está en las palabras. Está en quedarse. Lloró. No fuerte. Solo lágrimas que se deslizaron por su rostro y desaparecieron en su camisa. Lo dejé llorar. Había guardado esas lágrimas durante años. Cuando el corazón se rompe, no se rompe una sola vez. Se rompe poco a poco, cada vez que lo ignoramos. Me contó que había estado tratando de mantener su matrimonio unido. Había intentado tanto demostrar que era un buen esposo. Que se olvidó de ser hijo. Y le dije algo que ojalá hubiera dicho mucho antes. No tienes que elegir entre el amor y la familia. El amor no funciona como las puertas. No cierra algo para abrir otra cosa. El amor se expande. Si se encoge, nunca fue amor. Asintió. Entendió. A veces, la comprensión llega tarde, pero llega. Sé que muchos de los que escuchan tal vez esperan un momento de venganza o de triunfo. Pero la vida real es más silenciosa que eso. A veces, el final más poderoso es simplemente elegir la paz. Quédate conmigo un poco más. Todavía hay algo que debo contarte. Después de ese día, las cosas cambiaron, poco a poco. Mi nieto empezó a visitarme más seguido. Traía sus dibujos y sus historias de la escuela. Volvía a reír. Corría por el pasillo con esos pasos pequeños que me recordaban cuando su padre era niño. Los niños son puentes. Ni siquiera saben que están sanando a alguien, pero lo hacen. Planté flores en el jardín. No para olvidar el pasado, sino para hacer espacio a algo nuevo. Elegí cempasúchiles y rosas, brillantes y llenas de color. Cuando florecieron, la casa volvió a sentirse viva. El aire olía dulce, y las tardes se sentían tibias. Empecé a cocinar otra vez. No porque necesitara alimentar a alguien, sino porque quería volver a saborear la alegría. Sopa, arroz con pollo, tortillas calentadas en la estufa. La comida es memoria. Y la memoria también puede sanar. Un día, mi hijo llegó con una pequeña caja de madera. Mamá, dijo, quiero que tengas esto. Dentro de la caja estaba el reloj de su padre. El que usaba todos los domingos. El que pensé que se había perdido. Mi hijo tomó mi mano y dijo: ahora recuerdo quién soy. Y le respondí: nunca dejaste de ser esa persona. Solo lo olvidaste por un momento. Nos abrazamos. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue real. A veces, el perdón se parece más a un amanecer lento que a un relámpago. En cuanto a mi nuera, no la odio. No le deseo mal. Espero que, donde quiera que esté, encuentre paz también. Las personas actúan desde sus heridas. Ella estaba herida,
y pasó ese dolor a los demás. Espero que un día aprenda a detener el dolor en lugar de propagarlo. No necesito su disculpa para sanar. Ya elegí sanar. La vida continúa. El sol sigue saliendo. Y yo sigo despertando cada día en mi casa, la que está llena de recuerdos, la que está llena de amor. Abro las ventanas. Dejo entrar la luz. Me siento con mi café. Respiro. Y en esa respiración, sé algo profundo y verdadero. El amor, cuando es real, siempre regresa. Gracias, desde mi corazón, por escuchar mi historia. Soy Abuela Rosa, y esta fue una parte de mi vida. Si tú tienes tu propia historia, tu propio dolor, tu propia sanación, no estás solo. Puedes escribir tu historia en los comentarios. Cuéntame desde dónde me escuchas. Sería un honor oír tu voz también. No olvides suscribirte al canal, para seguir compartiendo estos caminos juntos. A veces, el mundo se siente pesado. Pero cuando compartimos nuestras historias, se vuelve más ligero. Que tu hogar tenga paz. Que tu corazón tenga descanso. Y que el amor siempre vuelva a ti. Gracias. Thank you.